Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Señor mío Jesucristo, tú anduviste con gran amor este camino de pasión, este camino de Getsemaní. Lo recorriste para morir por mí y tanto te he ofendido por mi pecado, tanto la humanidad te ha ofendido y tanto ha olvidado todo el amor que nos has dado y por el cual empezaste este camino de tortura. Quiero arrepentirme sinceramente de mis pecados y de mis actos. Quiero pedirte perdón y quiero que me permitas acompañarte en este viaje reparador que pueda reparar por mis pecados y por los pecados de la humanidad entera. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Habíamos hecho un recorrido inicial sobre la reparación eucarística, totalmente necesaria en este tiempo a la Iglesia, necesaria a la humanidad entera, pero por sobre todo necesaria para los sagrados corazones de Jesús y de María, de que sean reparados en tanto dolor. Getsemaní implica empezar a conocer la verdadera reparación eucarística, el verdadero sentido de estar nosotros unidos a Jesús en oración. Para los que por primera vez participan de nosotros en esta charla, hemos hecho un recorrido de anterior donde hemos ahondado en lo que es el inicio de Getsemaní, lo que significa Getsemaní y sobre todo lo necesario de entender cuáles son estas 7 penas del alma de Jesús. Pero para los que entran por primera vez, vamos a recordarles qué es Getsemaní. Getsemaní es el momento más trascendental de la vida de Jesús. Es el momento más doloroso, porque las penas que Jesús vive en ese momento, en esas 3 horas de agonía, que ojalá tengamos el tiempo para meditar en el Evangelio de Lucas, que se encuentran en el capítulo 22, del 39 al 46, es donde se narra lo que sucede allí en Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo empieza a asumir lo que es los pecados de la humanidad entera en sus 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Es donde Jesús asume todo el dolor de Dios Padre por tener que dejar que su Hijo se inmole, se convierta en víctima y en sacrificio expiatorio de los pecados de la humanidad. Es en ese momento donde Jesús se desgarra su corazón y la justicia de Dios como espada de doble filo divida el amor tan grande que hay entre el Padre y el Hijo, porque sencillamente no hay comunión entre Dios y el pecado. Es algo que es básico de entender y por el cual nosotros podemos comprender cuál es el gran misterio de la reparación. Reparar es tratar de aliviar el dolor de Jesús que no ha cesado. Para muchos, y sobre todo católicos, católicos lay, como lo estamos diciendo,
El sacrificio de Jesús ya pasó. El sacrificio de Jesús fue un momento histórico que sucedió y que es comprobado. Pero lo que debemos entender y comprender es que ese momento no ha pasado. Se revive en cada Eucaristía. Y cada jueves para nosotros debe ser muy importante la oración. Esa adoración eucarística que hacemos por tradición en nuestras parroquias, a partir de nuestros grupos pastorales, nos debe llevar a este gran momento de Getsemaní. Ese momento de entender en sí la propia palabra, que significa lugar donde se tritura, se macera el olivo hasta sacar las gotas de aceite. Jesús allí es triturado, macerado totalmente por el dolor de los pecados y sacado en sí la primera sustancia, que son sus primeras gotas de sangre, donde él sufre esta hematidrosis, que solo es posible comprobada científicamente a través de una pena tan dolorosa que físicamente se pueda evidenciar a través de la ruptura de los vasos capilares. Y no fueron unas cuantas gotas. El texto nos dice que Jesús estaba bañado en sudor y sangre, al punto que los apóstoles, después de haber despertado, cuando Jesús les dice que ya ha llegado la hora, lo ven, se impactan y se asustan de verlo tan demacrado. Entonces podemos imaginar hasta dónde llega la inmensidad de este dolor de nuestro Señor Jesucristo. 7 penas. Primer pena, la visión de todos los pecados del mundo. Segunda pena, la visión de las penas que debía sufrir. La tercera, la privación del Padre y del Hijo. La cuarta pena, sufrió las penas de los condenados. Quinta pena, sufrió las penas de las almas purgantes. Sexta pena, sufrió todas las penas de la iglesia militante. Séptima pena, la pena de ver el olvido de su pasión por la mayoría de sus hijos. En las 3 penas anteriores veíamos cómo Jesús empieza a sentir ese dolor, pero había una pena muy especial, que es la que quiero recordar en este momento. La pena de la privación del Padre y del Hijo, su tercera pena, la más dolorosa, porque es el momento donde toda la justicia de Dios, como espada de doble filo, traspasa el alma de Jesús y lo separa de Dios por esa no comunión de Dios con el pecado, porque es el abandono del Padre. No hay unión. Decíamos que sus discípulos en este momento estaban durmiendo, ni siquiera ellos podían acompañarlo. Aún más saber que el corazón de su madre también estaba siendo traspasado en ese momento. Ni siquiera ella podía darle compañía. Solo podría verla al día siguiente en el camino del Calvario. En esta tercera pena es donde Jesús realmente siente la soledad del mundo, porque nadie le da compañía, nadie le da consuelo. Y es en esta hora donde él se convierte en el hombre más solitario y abandonado que ha existido en toda la humanidad. Desde esa pena podemos nosotros entender y comprender lo que realmente significa Jesús en el Santísimo, Jesús en el tabernáculo. Tanta soledad. Y lo que vamos a vivir este jueves, mientras nosotros vamos al Santísimo y tal vez nos quedamos asombrados con la belleza de los monumentos, porque es el monumento al amor y es el momento donde el tabernáculo se hermosea de diferentes maneras y diseños, y los católicos entendemos que es el amor de Jesús que se hace preso. Debemos nosotros trascender a lo que sucede más allá de ese momento, que haciéndose preso queda en total soledad. Y la compañía nuestra es la compañía que en ese instante debe ser compañía de reparación. Es el momento en el que nosotros tenemos que alejarnos un poco de nuestro modelo de oración de pedir. Tal vez lo único que podamos pedir en ese momento es misericordia,
y pedir perdón por los pecados personales y los pecados de la humanidad. De los personales, porque Jesús está recordando cada uno de nuestros pecados. A nuestra edad, todos los pecados cometidos y los que vienen. Y de los de la humanidad entera, todo lo que ha sumado la historia de la humanidad. Entonces, nosotros entendiendo que Jesús está en plena soledad, que está alejado de cualquier consuelo, es cuando yo empiezo a entender el valor del Jueves Santo, porque es allí donde empieza el verdadero sentido de la reparación eucarística. Jesús está sin Dios en ese momento. Jesús está en total soledad y lo hace por amor a nosotros. Nosotros siempre queremos estar en compañía, siempre queremos estar la menor cantidad de veces en soledad, queremos estar en compañía, pero la soledad que siente Jesús en ese momento, en esta pena, es incomparable, es incomprensible y es inmedible. Después de esta soledad viene una cuarta pena, que es la pena de sufrir las penas de los condenados. Jesús asume esta dolorosísima pena, porque en ella estaban las penas de todos los condenados al infierno eternamente. Es de imaginar a nuestro Señor Jesucristo pagando cada una de esas mortales penas que llevaron a estas almas al infierno, no al purgatorio. Todas las almas que fueron condenadas en justicia, pero que le deben amor y correspondencia a Dios Padre. Por el hecho de ser criaturas de Dios, le debemos corresponder a Dios Padre amor, porque nos creó con amor y por amor nos dio la libertad. Y también en ese amor nos dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y eso está relatado desde el Génesis. Y en el Apocalipsis termina con esa batalla en el cielo por la lucha entre el bien y el mal, entre la libre opción. En este momento, Jesús se corresponde en dolor a todas las penas pasadas, presentes y futuras. Y una de las penas más grandes que tiene que sufrir, vivir la justicia de Dios, soportar el peso de la justicia de Dios por cada pecado que condenó a un alma. Pero hay un dolor que va más allá. Si es doloroso para Jesús soportar la justicia de Dios, pagar cada pecado, el dolor más grande dentro de esta pena es no poder rescatar a estas almas de su estado condenatorio. Pagar por ellas, pero tener que dejarlas allí. Su dolor más grande fue ver eternamente en el infierno a muchos de sus hijos que quisieron voluntariamente perderse, que quisieron escoger la opción del mal. Sufrir las penas y no poder librarlos es una doble pena. Por esta pena Jesús merece mucho perdón y reparación. Porque si se nos ha pedido a través de la historia de la iglesia rescatar almas del purgatorio, ayudarles con nuestra oración para sacarlas de esa pena, ¿cuánto más hay de dolor en reparar Jesús los pecados de los condenados al infierno y no poder retirarlos? Y lo hace para restituirle la gloria al Padre, porque no puede haber ninguna deuda de la humanidad con Dios. No hay posibilidad alguna. Y Jesús asume esta justicia. Jesús quiere devolverle la gloria a Dios Padre. Sin embargo, este se convierte en el mayor orgullo de Dios con su Hijo, porque no quiso dejar escapar nada. El haber dicho que se haga tu voluntad implicaba esta pena, pagar
por las penas de las almas condenadas al infierno. Quinta pena. Sufrió las penas de las almas purgantes. Tal vez tenemos mucha literatura acerca del purgatorio. Tal vez para muchos es conocida, para otros desconocida. Por eso quiero invitarlos a visitar el enlace de estas temáticas de las 7 penas del alma, donde encontrarán un catálogo de apoyo, de unos textos que podrán ahondarnos en esto y sobre todo cómo entender el purgatorio. Porque es que no lo hemos entendido, no hemos comprendido lo que significa esta gracia de poder tener un espacio para ir a pagar mis penas y no caer en el infierno, sino tener la posibilidad del purgatorio, poder ir saldando mis cuentas, ayudarle a Jesús a restablecerle esa gloria. Por eso les recomiendo visitarlo y mirar este libro de las almas del purgatorio. Si Jesús no hubiese asumido el redimir a las almas del purgatorio, ninguna de ellas habría salido de esta condena. Y solo en virtud de las penas sufridas por ellas, asimismo fueron redimidas. Es nuestra obligación meditar en la pasión sin compasión por el sufrimiento de Jesús. Debemos ir hasta el más allá. Jesús rogaba, sudaba sangre y sentía las dolorosas penas de las almas que están en justicia de Dios pagando su sentencia. Y Jesús debe completar esa sentencia. ¿Cuánto dolor en el alma de nuestro Señor Jesucristo? Es una sangre que no tiene manera de calcularse su valor infinito y que está superpuesta a un valor de soledad, pues fueron gotas que borraron muchas culpas, que pagaron horribles llamas. Es un torrente de sangre que mitigó muchos sufrimientos y abrevió muchas penas, solo por misericordia de Dios y solo por misericordia de aquellos que están siendo sometidas en la justicia divina y que solo pueden ser rescatadas por amor. Por amor se nos pide que nosotros nos unamos a la oración por las almas del purgatorio, como un acto de amor, como el acto más grande que nosotros, como iglesia militante, podamos ayudar a que estas almas purgantes puedan salir de su estado. Solo nuestra oración y el sacrificio de Dios, de Jesús, en cada Eucaristía, les puede permitir el salir de su estado purgante. Allí es cuando nosotros empezamos a comprender una de las temáticas que daremos más adelante y que está en los libros que estoy recomendando, el cómo entender a las almas víctimas, cómo entender a un Padre Pío que noche tras noche era sometido a luchas con el demonio para salvar almas del purgatorio. Solo por amor lo hacía. Solo por amor las almas místicas pudieron soportar grandes enfermedades, aislarse del mundo para salvar almas del purgatorio. Tal vez a nosotros no se nos pida ser un alma víctima o ser un alma en tal magnitud de misticismo, pero sí nuestra oración y nuestra comprensión. Y sobre todo este jueves, ante el Santísimo, pidamos por las almas del purgatorio. Recuerde las almas de sus familiares, las almas de sus amigos, pero recuerde aquellas almas que han sido olvidadas en la historia, aquellas almas por las que nadie tiene un recuerdo o un registro. La iglesia no deja de orar por ellas, porque la iglesia, el sacrificio en la Santa Misa ofrece por todas ellas. Pero en la unión al cuerpo místico que nosotros tenemos, del cual Cristo es la cabeza, nosotros como iglesia estamos unidos y
la iglesia purgante hace parte de ese cuerpo místico, nos corresponde oración. Entonces, imagínense todas las almas que están en el purgatorio y que hacen parte de las guerras de la historia, de las cuales no hay ningún recuerdo ni ningún registro. Las almas que han sido víctimas de las catástrofes naturales, las almas que han sido víctimas de naufragios, las almas que son víctimas de las guerras, las almas que mueren en soledad, en silencio, sin compañía alguna, las almas que mueren trágicamente. Es allí donde se cumple la ejaculatoria de la muerte repentina, líbrame, Señor. Porque la enfermedad o la situación antes del momento de la muerte me da la posibilidad del arrepentimiento, me da la posibilidad de unirme al cuerpo místico de Jesús, reparar mis pecados y también reparar por los pecados de la humanidad entera. Entonces, nuestro compromiso de orar por las benditas almas del purgatorio. Sexta pena. Sufrió Jesús las penas de la iglesia militante. Esta iglesia militante, que es la conformada por nosotros, los que estamos actualmente, los que estamos en el tiempo presente. Y es allí donde Jesús sufre el inicio de la iglesia y sufre también el inicio de la humanidad hasta el fin. Es donde Jesús ve persecuciones. Ve las persecuciones de sus apóstoles, de sus queridos amigos. Las ve su muerte, ve su dolor, ve las incontables herejías, ve los agravios recibidos, ve los cismas, ve los sectarismos, ve la pena de todos los mártires, ve la pena de todos los abusos que se cometerán en y en contra de la iglesia. Son tan pocas las palabras para poder encerrar este sufrimiento que le aconteció a Jesús en ese momento y que se ofrecía por su iglesia, que va en camino a ser iglesia triunfante. ¿Cuánto más podremos nosotros analizar con la iglesia actual, con lo que está sufriendo, con lo que nosotros conocemos, con lo que somos de esta generación, todo lo que hemos visto y lo que hemos evidenciado, todo lo que es necesario de reparar? Si además tenemos que reparar por nuestros pecados, si además tenemos que ser conscientes de los pecados en los tres tiempos, pues ¿cuánto más tenemos que nosotros orar y reparar por los pecados de la iglesia? Porque es donde está el depósito de la fe. Es donde están aquellas almas que se convierten en las pupilas de los ojos de María Santísima. Y almas en las que Jesús es el otro Cristo. Los pecados sacerdotales, los pecados de los religiosos y las religiosas. Almas que serán sometidas en un doble, triple y hasta cuádruple juicio. Porque cada uno de nosotros en nuestro juicio particular seremos juzgados también en nuestro actuar como padres de familia, como empleados, como laicos, como misioneros. Entonces, en los sacerdotes y religiosas es un juicio bastante fuerte y hasta tenebroso, porque Jesús, a través del Espíritu Santo, se deposita en ellos para hacer efectivos los sacramentos de la iglesia. Si este jueves usted quiere orar ante el Santísimo y ayudar a reparar a Jesús, ayudarle en esta pena, ore por los pecados de la iglesia militante. Ore por la jerarquía de la iglesia. Ore por el antitestimonio. Ore por los agravios cometidos. Ore por tantas eucaristías sacrílegas.
Ore por tanto misionero que ha tergiversado y ha engañado. Cuánto dolor en el corazón de Jesús por esta iglesia militante. Cuánto dolor para Jesús de ver todos los que van a ser mártires en el tiempo. Cuánto dolor por ver aquellas almas que en nombre de su fe mueren como víctimas de guerras fratricidas, de genocidios, por defenderse, por defender la fe y por defender los principios vitales para la subsistencia. Séptima pena. La pena de ver el olvido de su pasión por la mayoría de sus hijos. Qué dolor para nuestro Señor el conocer en ese momento a cada uno de sus hijos, aquellos que no lo conocen y que nadie hablará de él, que nadie hablará de su amor, que nadie hablará de su sufrimiento, de su entrega y de su gloria. Imaginar a Jesús que todo eso que está viviendo, que todas estas penas, toda esta tortura de Getsemaní, que todo lo que él evidenció en su segunda pena de lo que iba a sufrir el viernes en el Gólgota hasta llegar al Calvario, iba a ser en vano para muchos. Sufre todo esto por aquellos hijos que no intentan conocerlo y que no les interesa conocerlo, porque están aferrados al mundo, o que están como aquellos, como aquel joven de la parábola del rico, donde no es capaz de renunciar al mundo para seguir el camino de santidad. Aún siendo buenas almas, prefieren al mundo. Cantidad de almas que sabiendo que Dios es su Padre, no le muestran ningún interés. Aún más, todas esas lágrimas derramadas por los hijos que sienten aversión por él, porque se han dejado llevar por una ideología falsa, que se han dejado llevar por un falso profeta, que se han dejado llevar por el mundo que los ha eh, embaucado y le ha puesto esta cinta en sus ojos que no les permite ver la realidad del mundo. ¿Cuántos sufrimientos de Jesús en este momento por tanto repudio, por tanta ignorancia de la pasión de Jesús? Hijos que desconocen totalmente la profundidad del amor, hijos que no les interesa saber de Dios, hijos que prefieren renunciar a cualquier título de cristiano, hijos que se avergüenzan de la fe, hijos que la viven a su ritmo, a su manera y a su conveniencia. Estas son las grandes penas que Jesús sufre. Estas son las grandes penas por las cuales Jesús requiere compañía y requiere nuestra compañía en el Santísimo. Y sobre todo este Jueves Santo tenemos que meditar en ellas, porque este Getsemaní se convierte en la impiedad del mundo. Este Getsemaní se convierte en la ausencia de Dios en un alma que quiso que nadie olvidara el amor de Dios Padre. Es el momento donde la cólera de Dios está en su Hijo más amado. Es la noche en la que Jesús ha de beber este cáliz tan amargo. El cáliz no fue lo que acontece el viernes como el Gólgota. El cáliz es ese dolor del alma de separarse de su más amado amor, que es el de Dios Padre. Esa es la profundidad del cáliz que bebió Jesús, al punto que Jesús dice, me muero de tristeza, en el que Jesús tiene que exclamar de una manera hasta silenciosa que tiene que morir primero en el alma antes que morir en el cuerpo. No podríamos calcular el dolor de Jesús en esa separación
de Dios Padre y con todos los pecados de la humanidad entera bajo sus hombros, que se materializa todo ese peso con el peso de la cruz. Por eso el viernes, cuando Jesús cae 3 veces, es el peso de la humanidad en los 3 tiempos. Cae en el pasado, cae en el presente y cae en el futuro. Y todo su peso cae hasta a querer aplastarlo, pero de una manera totalmente inspirada por el amor y por la mirada de María Santísima, por la oración de María Santísima. Jesús se levanta. Es allí cuando yo entiendo también el valor del cirineo, porque aún siendo Dios, quiso, no fue necesario, quiso necesitar de la ayuda del hombre. Quiso dejarnos en la imagen del cirineo la importancia de que comprendiéramos su dolor para poder ayudarlo a cargar y llegar a la gloria de su crucifixión. Por eso tanta reparación merece este momento, por tanta agonía, por cada lágrima, por cada gota de sudor y de sangre que estaba siendo allí derramada. Este momento de Getsemaní es muy importante y podríamos compilarlo, ese triduo pascual que vive Jesús, al final de un detalle que hay en la Eucaristía. Cuando el sacerdote termina la Eucaristía, tal vez estamos distraídos con muchas cosas, estamos distraídos con el cántico o estamos absortos en nuestra oración. No dejemos de contemplar lo que sucede al final. El momento cuando el sacerdote está purificando los vasos sagrados. Es algo muy místico, es algo que va más allá. Cuando limpia el cáliz, es el momento de tratar de recordar a María Santísima ese Viernes Santo, cuando Claudia le entrega unas sábanas, unas toallas limpias, puras, no usadas en nada. María Santísima quiere recoger toda la sangre derramada por Jesús, toda la sangre de la flagelación, toda. María Santísima no quiere dejar una gota de sangre. Pero ¿a qué se encuentra María Santísima? Que es imposible recoger cada gota de sangre. Si las primeras gotas se derramaron en el huerto de los olivos, en Getsemaní, y todas las que deja en el recorrido de la Tierra Santa, del camino al Gólgota. Luego se coloca un purificador encima del cáliz que inmediatamente nos lleva al recuerdo de la muerte de Jesús. Luego se coloca la patena, Jesús es sepultado. Al final se dobla el corporal con esa significancia que es entendida desde una tradición antigua de los amos y los esclavos. Cuando el amo quería levantarse de su comida y quería significarle al, al esclavo o al sirviente que ya podía recoger, simplemente tiraba la servilleta. Era señal de que recogiera. Pero cuando doblaba la servilleta, era de que esperara, que ya nos encontraríamos pronto, que ya volvería. El sacerdote dobla la servilleta, la coloca encima y ya volveré, porque ha resucitado. Son los detalles que nosotros tenemos que siempre ir más allá para acompañar a Jesús en la oración. No perdamos la oportunidad de este Jueves Santo de vivirlo en total reparación por estas 7 penas del alma de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de perder este instante de encuentro, de intimidad con Jesús, donde vamos a estar con Él, vamos a estar contemplándolo en soledad, pero entendiendo cuál es el significado de esta soledad. Y para llegar a esto, no olviden, tenemos que entender qué es el ayuno. Necesitamos ayuno en nuestras vidas. Y un ayuno muy especial con el ayuno de nuestro silencio.
No podemos dejar de olvidar a las almas del purgatorio que necesitan nuestra ayuda. Es imposible entender todo esto si no vamos al corazón de María, si no consagramos nuestro corazón al corazón de María, que estaba sufriendo con el corazón de Jesús. La importancia del tratado de la verdadera devoción, donde hay una catequesis tan magnífica de cómo llegar al corazón de María Santísima y de todo la campaña que Mater Fátima ha querido con la humanidad de llevar nuestro corazón al corazón de María Santísima y hacerle un refugio. Por eso la importancia del tratado de la verdadera devoción, la necesidad de nosotros convertirnos permanentemente, la necesidad imperiosa de la oración reparadora por los sacerdotes. Nunca en la historia de la humanidad habían sido tan atacados y nunca han caído en la historia tantos sacerdotes como en nuestros tiempos. Y es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Tristemente, de que un sacerdote caiga es culpa nuestra. Porque el sacerdote, si él le debe oración a Dios Padre para mantenerse en su ministerio y que su ministerio sea digno y santo cada día, es nuestra responsabilidad como parte de esta unión mística del cuerpo místico de Jesús. Es nuestra obligación estar de rodillas ante el Santísimo para que ellos estén de pie. Por eso seremos juzgados. Seremos juzgados por nuestra oración, por nuestros sacerdotes. ¿Cuán intensa es nuestra oración? ¿O cuán grandes son nuestros juicios contra ellos? Por último, la necesidad de unirnos a la comunión reparadora de los 5 primeros meses, de los primeros sábados. Todo esto lo va a encontrar como apoyo en el material que está suministrado en nuestras páginas. Búsquenos, consúltenos, contáctenos para poder hacer posible que usted pueda tener este camino de formación. Pues bien, queridos amigos y amigas de Mater Fátima, en este espacio que se nos ha concedido para entender este significado de Getsemaní, ojalá que nos haya dejado la posibilidad de entender la necesidad imperiosa de ese momento de oración y que cada jueves está necesitando de oración. Cada jueves es ese momento y esa oportunidad de estar en el Santísimo, reparando, pensando en las penas de nuestro Señor Jesucristo y buscando que la humanidad entera le restablezca la gloria a Dios Padre como creador y como propiciador de amor, porque el don más grande que Dios nos dejó es amor. En esta oración quiero unirme al corazón inmaculado de María Santísima, que es un tema que tendríamos que tratar. Si Jesús vivió estos 7 dolores, los 7 dolores de María Santísima son igual de profundos. Que sea ella la que con ese amor de madre inspire en nosotros la necesidad imperiosa, primero de amar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y luego de convertirnos en almas reparadoras. Inmaculado y doloroso corazón de María Santísima, tú que te uniste en el dolor al Sagrado Corazón de Jesús, te pedimos, suplicantes, que nos permitas acompañarte en tu dolor, que nos permitas aliviar la terrible agonía de tu corazón que estaba unido al dolor de nuestro Señor Jesucristo. Inspira en nosotros la necesidad de la oración. Inspira en nosotros el poder entender la fortaleza de la oración reparadora. Inspira en nosotros un nuevo modelo de oración que sea necesario para reparar, para aliviar el dolor y para restaurar la gloria de Dios Padre en cada alma. Que nuestra oración sea un fruto de amor y de sacrificio. Inmaculado y doloroso corazón de María,
sed consuelo en mi dolor y en mi agonía. Amén.